Muy buenas a todos, bienvenidos a otra partida del Super United Rapid and Blitz de Croacia. Seguimos en el formato Blitz, segunda jornada, y a falta de 2 rondas, incluso alguna más anterior, pues Magnus Carlsen es campeón de dicho torneo, siendo bastante prestigioso en el sentido de los jugadores que la están jugando. Os quería traer una primera tabla en la que hay los 8 primeros con el elo actualizado hasta las últimas partidas que todavía pues estaban jugando. Firuza va como número 1 del mundo en cuanto a elo Blitz, siempre casi en 2.900 puntos. Carlsen, que ha conseguido casi 30 puntos pues en este torneo, y resto de jugadores. Viendo esto, esta tabla es muy es impresionante, ¿no? Ya que marca los campeones del mundo Blitz que están jugando este torneo, y como vemos, bueno, pues es que destaca Magnus Carlsen habiéndolo ganado hasta en 6 ocasiones, y ahí pone, yo creo que de manifiesto, pues lo difícil que es ganar el torneo, el campeonato del mundo Blitz, ya que, bueno, pues hay grandes jugadores, que está Jan-Christoph Duda, 2 veces finalista, Firuza, es verdad que es más joven, Nepo, que tampoco es manco jugando a ritmos rápidos, y bueno, pues ahí está un poquito la tabla para que la veáis. Vamos a ver una partida muy potente por parte de Carlsen contra Gukes. Nuevamente repetimos, Gukes, pues habiendo jugado antes contra Nepo ese gambito de rey que no le ha ido bien, de 4 de 5, C4 y gambito de dama aceptado. Gukes lleva las piezas negras, 5+2, y Carlsen con caballo F3 por las piezas blancas. Caballo F6, dama 4 jaque recuperando el peón perdido, caballo B de 7, la principal opción pues es caballo C6, se desarrolla esta posición, y tras dama por C4, E6 para dar salida al alfil de casillas negras. Tras estas jugadas, alfil G5 clavando y C5 directamente golpeando el centro. Se decide defender el mismo, ya que en caso de capturar, que bueno, pues no pasaría nada en el sentido de que no están perdiendo las piezas blancas, pero permite esta recaptura con desarrollo. Y el tema es que ahora, tras E3, recomendado por la máquina, viene un movimiento como B5, que se entrega un peón, y es verdad que es mejor no capturarlo, ya que, bueno, pues aunque realmente no tampoco se está perdiendo, y hay cierta ventaja para las piezas negras. La jugada sería torre B8, una jugada en la que nuevamente se ataca la dama, y como vemos, las piezas negras pues van ganando en iniciativa, sobre todo yo creo que a estos niveles. E3 defendiendo el peón atacado, C por D4 y dama por D4 evitando quizás ese peón aislado, ¿no? O recapturar con el caballo. Tras estas jugadas la partida continúa precisamente con alfil C5, ganando un tiempo sobre la dama, dama 4 clavando al caballo, y dama B6, bueno, pues desarrollando y metiendo presión sobre el peón de C2. Si habéis mirado la barra, ha subido un poquito, ya que, bueno, pues había quizás un movimiento un poquito más fuerte, que se recomendaba quizás como A6 para ganar más espacio todavía en el flanco de dama, y tras atacar quizás la dama, pues la idea de las piezas negras es fianchetar el alfil, ya que, bueno, aparte del caballo está el peón de D6. Bueno, se juega, como decimos, dama B6, metiendo presión en B2, montando una batería contra esta diagonal, de momento bien defendida por parte de los peones, y dama C2 defendiendo dicho peón. Es verdad que alfil por F6 gana peón, ya que el caballo está clavado, pero por otro lado, bueno, pues tras este doblaje de peones, las piezas negras quizás tienen ya cierto ataque potente sobre el flanco de rey. Por lo tanto, Carlsen decide defender el peón atacado, y tras enroque en corto, llevando el rey a la seguridad, más desarrollo, caballo C3, quizás con idea de jugar caballo A4 con doble ataque en la posición, y bueno, pues quizás siendo bastante delicado para las piezas negras en esta ocasión, alfil B4 evitándolo, y alfil E2 buscando el enroque, ¿no? El caballo de momento ha quedado clavado, alfil por C3 jaque, y la idea en esta ocasión de Gukes tras esta captura es que si las piezas blancas recapturan con la dama, evitando que los peones pues queden un poquito más sueltos, existe este movimiento caballo E4, y la partida seguirá igualada, pero aquí las piezas blancas solo tienen una jugada para mantener esa igualdad. Se ataca la dama, se ataca un alfil, que es verdad que está defendido, pero una jugada como dama C1 y no jugar dama 3, que es lo sugerido, ya que defiende la casilla de A5, te retiras del ataque del caballo, pero como vemos es perdedor, ¿no? Caballo por, se recupera la pieza, y dama 5, de ahí que dama 3 era salvador, por decirlo de alguna manera, está dando el jaque, y en la siguiente jugada pues cae la pieza. Por lo tanto,
Carlsen decide pues recapturar quedando peones débiles. Este además está en una columna semiabierta y vamos a ver cómo Gukes pues va a empezar a apretar en esa posición y de hecho ya le pone un ojo con la dama. Enroque en corto, B6 para fianchetar y alfil F4 retirando el alfil o cambiándolo, quería decir cambiándolo de diagonal, atacando a la dama, aunque no se considera un gran movimiento debido a E5, que es lo que juega Gukes. El alfil se retira, queda sin diagonal, detrás hay que tener cuidado ya que está la dama, y es verdad que también de alguna manera pues este peón está defendido en dos ocasiones, atacado en dos, podemos decir entre algodones, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la partida continúa con esta idea, alfil B7, torre F1 trayendo una de las torres o por parte de ambos jugadores hacia el centro con presión sobre este peón. Carlsen ignora la captura en esa posición y además juega alfil D3, permitiendo el doblaje en caso de que haya cambios en F3. Tras estas jugadas se juega torre F8, ya que tras ganar este peón existe esta captura que viene con jaque entregando pieza, y siguiendo un poquito con la línea, caballo por H7, dama por C3, torre por, y lo que consiguen las piezas blancas pues es recuperar el material perdido. Como vemos, la barrita ya empieza a favorecerles, 0,6, y con cierta actividad de una de las torres ya en la séptima. Por lo tanto, bueno, es verdad que se pueden salvar, por decirlo de alguna manera, con estos cambios, pero aún así, bueno, pues hay que tener pendiente este peón, que además es central, viene con ataque sobre la torre, el peón de 7 está tocado y las blancas, bueno, pues parece que siguen un pelín mejor. Torre F de 8 es lo que se juega, trayendo la segunda torre al centro, y alfil F5, Carlsen, bueno, pues esta era la idea, el movimiento raro, por decirlo de alguna manera, dejando indefenso a este caballo, pero activa perfectamente las piezas y empieza a clavar, pues por ejemplo, este caballo que además está atacado hasta en dos ocasiones. Ahora alfil por F3, G por F3, y torre A8, quitándose y yendo nuevamente a una posición bastante pasiva. Podríamos pensar en esta captura en C3, pero el tema es que salta la barra. Tras estos cambios hay doble ataque sobre esta pieza y primero se puede aprovechar esta posición para jugar alfil por E5. Viene con ataque sobre la torre, se está atacando al caballo, que es defensor de este caballo, que además si se captura, pues como vemos hay mate en dos jugadas, y las piezas blancas pues estarían ya con cierta ventaja, ¿no? Si caballo por E5 y torre C7 defiende al caballo, pero lógicamente está el alfil para capturar. Bueno, pues de momento Gukes jugando también muy bien, manteniendo la igualdad, jugando más pasivo y con cierta presión ya Carlsen en la posición. Tras estas jugadas se juega F4 con la idea de dar fuerza a este alfil, y tras E por F4, alfil por F4, se ataca a la dama y esta se retira a B7. Parecía un movimiento mejor esta jugada en la que, bueno, pues nuevamente el caballo queda clavado, queda ahí un poquito en el aire, pero parece un pelín mejor. Difícil en cualquier de los casos, ya que tras dama B7, bueno, pues dama y torre están en una diagonal y Carlsen sigue apretando la posición jugando alfil H3. Es tremendo como aprieta y va sacando cosas de la nada. La amenaza es jugar alfil G2, y a una jugada quizás natural como dama 6 pues sería un movimiento perdedor, ya que se deja abandonada a su suerte las piezas que tienen las negras. La dama se ha retirado, se ha salvado por decirlo de alguna manera, pero existe alfil C7, viene con ataque sobre la torre ataca al alfil y simplemente alfil G2, en la que, bueno, pues el mejor o el menos malo para las piezas negras es ganar el alfil, pero a cambio perder la calidad de esta manera. Bueno, pues apretando muchísimo, alfil H3 con la idea de jugar G2, única jugada que mantiene la igualdad. También Gukes a un nivel, como decimos, extraordinario, caballo C5, siendo el único movimiento manteniendo todo defendido, ya que tras alfil G2 con esa jugada pues ambos caballos vuelven a bloquear el acceso del alfil. El caballo pues queda clavado, detrás está la dama, está bien defendido de momento la pieza, atacada en dos ocasiones, defendida en dos ocasiones, y tras estas jugadas pues Carlsen sigue metiendo más madera, ¿no? Torre de 4 con más presión sobre la pieza, a lo que se responde con F5. Es un error que Carlsen, vamos a ver si aprovecha. Parecía que torre E8 retirándose de algún cambio y defendiendo de esta manera pues era un poquito mejor. F5 parece una jugada
buena, pero el tema es que Carlsen lo que hace en esta posición es doblarse en la columna D y quizás con este movimiento pues habría ganado un peón importante. Se ataca al caballo, este se retira y tras dama por F5, como vemos hay bastante ataque o actividad sobre el rey enemigo. No obstante, bueno, pues es ritmo blitz, lógicamente hay alguna imprecisión, aunque el nivel, pues como siempre, de ambos y de todos los jugadores es estratosférico. Torre de 1 y no aprovechando del todo, y torre 8 era lo mejor nuevamente para Gukes. Decide cambiar de esta manera, peón por, se genera un peón pasado y caballo E6, retirando el caballo con ataque sobre el alfil del ataque del peón. Tras estas jugadas el alfil se salva E5, parecía más potente, activando un poquito más la dama en C4 y bueno, pues clavando de momento un caballo que está indefenso y habría que jugar algún movimiento de dama para defender dicha pieza y con bastante presión. Decide retirar el alfil a E5 y tras torre finalmente de 8, torre C8 ahora, antes que torre E8 era lo suyo, retirando a la dama pues de esta columna abierta y evitando quizás pues este dama C4 que hemos visto anteriormente. De momento lo que hace Carlsen es reforzar esa columna, H6 dando un espacio de cara a un futuro al rey, y no dama C4 sino dama B3, pues siendo también bastante potente. Dama F7 desclavando o quitándose del ataque, torre C6 con doble ataque sobre esta pieza, y tras torre E8 ahora obligado a defenderlo es cuando Carlsen pues juega F3 expulsando al caballo. ¿Cómo va poco a poco? Bueno, pues ganando terreno. Gukes no tiene otra que retroceder, caballo F6 y alfil F1. Idea fantástica por parte de Carlsen, en la que bueno, pues la idea de este movimiento, y siendo la única pieza que no ataca, es meterla al juego vía C4 y bueno, pues destrozar la posición de las piezas negras. Además es que de alguna manera como que o casi todo está bastante atacado. Tras estos movimientos la partida continúa con caballo D7 atacando al alfil. Había que jugar un movimiento como rey H7, pero aún así pues es bastante difícil de jugar, ya que tras rey F2 haciendo lo propio las blancas y retirando al rey del ataque se lo pueden permitir. Dama G6 ahora quitándose de alguna manera de la clavada, pero el tema es que aquí la mejor respuesta para las piezas blancas curiosamente es dama C4 o dama C2. Está dos veces atacado el caballo, pero hay que tener cuidado, ya que si se entra en esta línea y en esta ganancia de material, pues ya la barrita salta, ya que al final de la línea existe este movimiento de caballo con jaque, perdiendo la partida o la dama y la partida en la siguiente jugada. Bueno, difícil todo de ver, como vemos ya con 4 segundos jugando con 2 de incremento, caballo D7 y alfil C4 clavando bueno, pues al caballo. Tras estas jugadas el caballo se retira a F8, esta era la idea con esta maniobra de Gukes, venir a proteger mejor esta pieza atacada. Alfil D6 es lo que se juega a continuación, atacando a uno de los defensores de este caballo, y tras dama G6 activándose rey F2 y dama H5. La dama abandona bueno, pues la posición en la que se encontraba de clavada, deja sus piezas nuevamente, en este caso la dama manera un poquito a su suerte como hemos visto en la línea anterior, pero es verdad que quizás Gukes quiere activarse de esta manera vía H2, aunque la alfil volviendo a E5 y atacando el punto de G7, bueno, pues de momento está evitando males mayores. No obstante se da un jaque en H4, rey E2 estando muy seguro, y tras dama E7 volviendo nuevamente a la defensa es cuando bueno, pues Carlsen ataca de una manera contundente. Torre C7, atacando el punto de G7 una vez la dama se retira, lo hace en H4, precipita quizás un poquito más los acontecimientos, y tras torre por G7 jaque en esta posición, bueno, pues decide abandonar Gukes. Y el tema es que las piezas negras están sin poder moverse, ¿no? El caballo no puede capturar debido a la clavada única. Sería a este movimiento rey H8 retirándose y ya libera la torre de un jaque a la descubierta, a lo que el mejor movimiento de la máquina es torre 7, viene con jaque, rey G8 y ahora ni siquiera hay que ganar material, alfil por E6, por lo tanto la torre no hace falta ni retirar la otra casilla, se retira del medio para dar paso a estos dos alfilazos, ¿no? Capturas con el caballo, recapturas con la dama y tras este último movimiento pues el mate se da por ejemplo con la dama en F7, torre por E8 también es mate gracias al alfil y hay alguno más. Bueno,
Por mi parte nada más respecto a esta partida. Enhorabuena a Magnus Carlsen, que cuando está a este nivel es una auténtica maravilla verlo, y bueno, pues de ahí que esos 6 campeonatos del mundo Blitz pues los ha ganado por alguna de las maneras, ¿no? Durante toda la década y lo que queda. Por mi parte nada más, hablamos para otras partidas. Un saludo, chao.